días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Se nos va febrero. ¿Y qué viene? Están despiertos. Están despiertos. Como dijo el pastor Carlos, en estas semanas que restan, en febrero, marzo seguramente también, vamos a estudiar y analizar la carta de Santiago, una carta muy interesante, una carta donde entendemos el Señor va a hablarnos profundamente. Y la carta de Santiago también la podemos encontrar, depende de la versión que tengan, como Jacobo, ¿no? ¿Quién tiene Jacobo como versión? Bien, hay algunos que lo tienen así. Y en español es Santiago, pero si miramos el griego, en el original es Jacobos, por eso algunas versiones tienen Jacobo en vez de Santiago, ¿no? Y hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan algunos? ¿Cómo? Discípulos de Jesús hay dos, pero no es justamente este el que escribe esta carta, es otro. Es el medio hermano de Jesús, ¿no? Y conocemos la historia de este Jacobo por el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos aparece Jacobo y también en las cartas de Pablo. Ahora, después de que Pedro salió de Jerusalén a fundar nuevas iglesias en otros lugares fuera de Jerusalén, Jacobo, el medio hermano de Jesús, se levantó como líder de esta iglesia en Jerusalén, que estaba compuesta por su mayoría por judíos mesiánicos, ¿no? O podríamos decir que eran los primeros cristianos en aquel lugar. Ahora, esta fue la primera comunidad cristiana. Y sabemos que tuvieron tiempos difíciles, ¿no? Mientras los 20 años que tuvo Santiago Jacobo pastoreando, liderando esa iglesia, estos hermanos tuvieron que sufrir hambruna, gran pobreza. Recuerdan que habían levantado, no sé si recuerdan, en algunas cartas Pablo dice, estamos recolectando, estamos ofrendas para llevar a estos hermanos que están en necesidad. ¿Recuerdan eso? Bueno, está en la Biblia. Y estos hermanos sufrieron mucho, ¿no? Y estaban siendo perseguidos inclusive por los líderes de Jerusalén, los líderes judíos, ¿no? Pero a través de todo esto Jacobo fue conocido como un pilar fundamental de la iglesia de Jerusalén. Y también fue conocido como un pacificador que dirigió esta iglesia con valor, con coraje, hasta que fue trágicamente asesinado. Santiago o Jacobo termina siendo un mártir, ¿no? Por causa de Jesucristo. Y en este libro tenemos el legado y la enseñanza de Jacobo de forma concentrada, condensada en una obra breve y poderosa. Y este libro comienza saludando a las 12 tribus, ¿no? Que están dispersas, ahora vamos a leerlo, fuera de Israel. Algunos dicen, bueno, fue para los judíos, para los... No. Es justamente para nosotros esta carta, ¿no? Todos aquellos seguidores de Jesús desparramados por toda la tierra. Y esta carta es diferente a la de Pablo, ¿no? Generalmente Pablo escribe a iglesias que tienen alguna problemática que él conoce y trata de corregir, ¿no? La doctrina. En este caso no es así, ¿no? Este libro no busca justamente cambiar algunas cuestiones doctrinales de la iglesia, en una iglesia en particular. Este libro es un resumen de la profunda sabiduría que hay en Jacobo para todas y cada una de las comunidades y seguidores de Jesús. Ahora, lo que quiere hacer Santiago acá no es introducir nueva información teológica, doctrinal, no. Lo que Santiago quiere hacer es un atrevido Santiago. Santiago quiere meterte en tus asuntos y en mis asuntos. La fe sin obra es muerta. Y frases así va a ser constantemente. Él te quiere introducirse en tus asuntos y en mis asuntos y retarnos, desafiarnos a vivir lo que verdaderamente decimos creer. Ahora, la sabiduría de Jacob tiene dos fuertes influencias, dos fuentes que recién Carlos mencionaba. La primera, las enseñanzas de Jesús, su medio hermano, su líder, su salvador, su Señor, y sobre todo las enseñanzas del Sermón del Monte.
Vamos a ver muchas comparaciones o muchas imágenes y lenguajes que Jesús utiliza en el Sermón del Monte, pero también otra de las fuentes que Santiago tiene para escribir este libro es el libro de Proverbios, y sobre todo el capítulo 1 al 9. Si ustedes lo leen, por eso estamos dando esta introducción, y sería lindo y bueno que ustedes puedan empezar a leer Santiago y puedan empezar a compararlo y puedan ir al Sermón del Monte y puedan ir a los Proverbios y encontrar, ¿no?, la sintonía y la fusión que hace Santiago de estas dos fuentes, ¿no? Ahora, Jacobo literalmente creció con Jesús, ¿no? Fue medio hermano. Creció con Jesús, pero también creció con el libro de Proverbios. Y ahora su propia enseñanza suena como estas dos. El libro consiste en discursos de sabiduría breves y desafiantes para nosotros, llenos de metáforas, frases cortas y fáciles de memorizar. Como los proverbios, ¿no? Cuando leemos los proverbios son frases cortitas, ¿no?, que nos enseñan algo, que nos dejan alguna reflexión. Y en esencia Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica, a esta nueva humanidad que Dios está formando en Cristo, a ser verdaderamente sabios. Recién Carlos leía, ¿no?, el versículo 5. Ahora vamos a ver el contexto en el cual Santiago dice esto. Santiago quiere que vivamos sabiamente, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo del antiguo pacto de la Torá. ¿Cuál es el resumen? ¿Ustedes son estudiosos de la Biblia o no? Bien, gracias, Iris. Nos salvó Iris. Amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, domingo a domingo vamos a ir analizando este libro y esta carta, y les aseguro realmente, y tenemos el deseo del corazón, de que podamos abrir nuestro corazón y disponernos realmente a aprender lo que este escritor y este hermano nuestro nos intentó enseñar. Yo creo que nos va a dar un salto de calidad en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra vida, nos va a confrontar realmente con lo que nosotros decimos creer. Así que te animo a que puedas leerlo y que puedas abrir tu corazón. Vamos a Santiago, capítulo 1, vamos a leer. Y si alguien me trae un vaso de agua, le prometo un tic-tac, algo, un caramelo Hall. Estoy sediento, tengo los labios secos. Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 9, vamos a leer. Yo tengo la versión... y yo tenía un PowerPoint. Se los mando la semana, ¿eh? Me levanté temprano para mandarlo. Entonces dijimos, Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 9, vamos a leer. Te lo mando igual. Maru, a ver si podemos poner. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Gracias, Timo. Saludos. Versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hasta ahí la palabra del Señor. Es interesante, guardame un segundo. Ahí está.
Esta sección comienza de una manera muy extraña. Yo quiero que nos pongamos a pensar, ¿quién se siente alegre, feliz, dichoso, gozoso, lleno de alegría cuando vienen las pruebas? Ninguno. Nadie. Es raro, ¿no? Es raro poner en la misma frase prueba y alegría, ¿o no? Como que nosotros no... Hay algo ahí que no nos cierra, que nos genera alguna dificultad como para poder encontrarlo, ¿no? Y si yo les preguntara, ¿prueba o tranquilidad? ¿Qué eligen? Nada, no digan nada, pero... ¿alegría o tristeza? ¿Gozo o amargura? ¿Newell o central? No, central, siempre central. Ahora, para entender mejor la idea que Jacobo nos quiere enseñar, tenemos que ir al concepto que la Biblia nos enseña respecto al gozo y a la prueba. Y Santiago lo que va a hacer, va a tomar la prueba como para trabajar ahí. Bueno, a ver, su fe sin obra es muerta. A ver, ¿tienen sabiduría? ¿Tienen fe? Bueno, vamos a ver. Vamos a tomar la prueba. Después va a tomar la tentación. Pero hoy vamos a ver la prueba y vamos a ver dónde están parados ustedes. ¿Dónde estoy parado yo, no? Ahora, recuerden que dijimos en la introducción que Jacobo quiere desafiarnos, gloria a Dios por el PPT, a nuestra manera de vivir. Y para hacerlo, va a utilizar ciertos conceptos y situaciones para sacudirnos, para poder tener otra perspectiva de la vida, otro sistema de valores que estén acorde a la enseñanza de Jesús. Ahora, la palabra que acompaña a diversas pruebas es dichoso, sumo gozo, alegres. En el griego es jará y significa eso, deleite, calmo, alegría, gozo, regocijo. No significa otra cosa, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero por ahí no quiso decir gozo, quiso decir, no, es gozo, no hay chance. Ahora, vivimos en un mundo hedonista, ¿o no? Vivimos en un mundo que lo único que quiere es placer y quiere esquivar todas aquellas situaciones por ahí que nos generan angustia, que nos generan tristeza, que nos incomodan. No sé ustedes, pero yo soy así. Es nuestra naturaleza. Y en la Biblia el gozo es una arista fundamental del fruto del Espíritu. Y Pablo va a mencionar en sus cartas constantemente, habla del gozo. Pero cuando habla del gozo, por lo general, lo relaciona con ¿qué circunstancias? Con las pruebas, con las tribulaciones, con las adversidades. Porque el gozo que viene del Señor no está sujeto a las circunstancias en las cuales nos toca vivir. En este mundo caído, perverso, malo, en donde vamos a tener aflicciones. Sino que la fuente de esta alegría, de este gozo, viene de adentro hacia afuera. Es Jesús la fuente de nuestro gozo. Y Pablo lo sabía muy bien y no hablaba simplemente de la boca hacia afuera o desde la teoría. Y hay varios ejemplos. A mí me gusta el de Hechos, capítulo 16, 22, porque cantaban himnos, ¿no? Ellos fueron a un lugar, ahí lo voy a leer, Hechos 16, 22, dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan? ¿Por qué se amotinaron contra Pablo y Silas? ¿Qué habían hecho ellos? Libro de Hechos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. ¿Recuerdan o no? Había pasado algo ahí. Había alguien que generaba ganancias a una persona que la estaban oprimiendo, ¿no? Y Pablo y Silas le hablan, le predican, y ese espíritu inmundo sale de ella. Y eso generó un gran revuelo en aquel lugar. Por eso la gente se amotinó, dice, ¿no? Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes. ¿Cuántos golpes les dieron? Muchos. Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad.
Algunas versiones dicen en el calabozo de más abajo, en el interior. Acá dice, ¿no? Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. ¿Cómo estaban estos dos? No, estaban hechos bolsa. Estaban doloridos, estaban ensangrentados, estaban atados, estaban, según dice alguien que sabe, ¿no? Leites dice que esa cárcel es la de más bajo y tiene como una caída y ahí van los residuos, digamos, el pis, bueno, todo, ¿no? Iba hacia ese lugar, así que imagínense, con sus heridas, golpeados, con un olor horrendo. Pero dice el versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Porque el gozo del Señor no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la fuente, con Jesús, con Cristo, con el fruto del Espíritu que fluye de adentro hacia afuera. Ahora este gozo está estrechamente ligado a su amor y a la esperanza que tenemos en Él. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5 dice esto: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El gozo es la consecuencia de vivir en comunión con mi Señor. Y el salmista esto lo sabía y dice el Salmo 16:8, siempre tengo presente al Señor, siempre. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, porque tengo presente a mi Señor, porque Él está cerca mío, porque cada día tengo mis pensamientos concentrados en Él, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte, ¿no? Pruebas, circunstancias adversas. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Ahora, el Señor quiere que aprendamos a vivir con gozo constante y la didáctica que utiliza generalmente el Señor para ejercitarnos son las pruebas. Es a través de las pruebas. A través de situaciones de la vida que en principio nadie quiere pasar, pero que en el Señor son provechosas para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿recuerdan cuál fue la primera prueba registrada en la Biblia, en el relato bíblico? Bien, ¿no? Adán y Eva, ¿recuerdan? Adán y Eva. Ahora, ¿en qué consistió esta prueba? Lo dijo Chris recién, no había dos árboles. Decirle que no estoy. Adán y Eva, Dios los pone en el huerto. Dios los pone en el huerto y allí hay dos árboles, ¿no? Hay dos árboles en el centro. En el centro del huerto hay dos árboles. Y Dios le dice, podés comer del fruto de cualquier árbol de los que están acá. Todos, cualquiera. Menos del árbol de la muerte. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que podían comer y lo hicieron, pero también comieron del que no debían comer, ¿no? Y sabemos cómo termina esta historia. Y esta fue la prueba para estos dos y fallaron. Ahora, la prueba, Dios la usa como una oportunidad para que el ser humano tome de la sabiduría de Dios que está disponible y elija correctamente. El fin de la prueba es buena, no es mala.
Ahora, pero la prueba en las manos del enemigo. En este caso, Adán y Eva, su enemigo fue la serpiente, ¿no? Estaba ahí dando vuelta. Ahora, la prueba en manos del enemigo, si nosotros no tomamos de la sabiduría de Dios, puede transformarse en una trampa mortal. Pero en Dios la prueba siempre tiene una finalidad agradable, buena, porque Dios es bueno y esto es lo que va a ampliar Santiago más adelante. Dios le está diciendo, Santiago le está diciendo a tu hermano, Dios tiene pensamientos de bien para ustedes. La prueba no tiene la finalidad de destrucción, de que vos termines mal, no, al contrario. La finalidad de la prueba tiene que ver con vida, tiene que ver con paz. Ahora, lo mismo podemos ver en la vida de Abraham y Sara, ¿recuerdan? Ellos también fueron probados. Dios los llamó para salir de Ur de los Caldeos y les dio una promesa. Vamos a ser una gran nación. Y en el camino al cumplimiento de esa promesa pasan cosas. Pasan cosas como te pasan a vos, como me pasan a mí, ¿o no? Dios nos llamó a nosotros para ser reyes y sacerdotes, para hacer luz y sal, para expresar la imagen de Dios a todo lugar donde vamos, pero pasan cosas en la vida. O a mí solo me pasa. Dígame porque a todos nos pasan cosas. Y Sara y Abraham fueron probados. Hubo hambre, por ejemplo, ¿no? Y ellos tenían que tomar una decisión. Hubo escasez en aquel lugar y ellos tienen la oportunidad de confiar en Dios, de buscar soluciones en la sabiduría de Dios, pero Abraham decide ir a Egipto y por temor, ¿qué hace? Abraham tenía miedo de perder su vida por causa de su esposa, que era muy linda. Y por temor, miente al punto de exponer a su mujer a que tenga relaciones sexuales con otro hombre. Abraham y Sara fallan. Una vez, dos veces, tres, fallan. Lo que tendría que ser una experiencia, lo que tendría que haber sido una experiencia de crecimiento espiritual y de conocimiento profundo de Dios, casi termina siendo una situación desastrosa. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Cuánto nos pasa esto? ¡Wow! ¿No? ¡Qué buena idea! ¿Qué esto? Ojo, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. La prueba, desde la perspectiva cristiana, no debe verse como algo negativo o circunstancias en las cuales no quiero pasar, sino más bien intentar mirar estas circunstancias como una oportunidad para crecer, para poder tomar del árbol de la vida, de esa sabiduría que Dios puso a disposición de nosotros para ser cada día más parecidos a Jesús, el cual también tuvo que pasar por pruebas. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca desaprobó una prueba. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque esa justicia hoy es imputada, es puesta a nosotros. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la prueba? Según el texto que acabamos de leer, el final de la obra, de la perseverancia, es que seamos, leímos recién, ¿cuál era la finalidad? Ser perfectos e íntegros, ¿no? ¿Dice eso el texto? ¿O lo estoy inventando? No, dice esto. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Ahora, esa palabra perfecto realmente es importante para Santiago. La menciona 7 veces en su carta, que tiene 5 capítulos.
Y en el hebreo y en el griego esta palabra se refiere a plenitud, algo completo. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que hemos recibido de Jesús. Repito, tienen ahí en la pantalla. Ser perfectos, íntegros, significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones, lo que yo hago, mis obras, siempre son consistentes con los valores y creencias que hemos recibido de Jesús. Jacobo sabe que todos los que estamos acá estamos rotos. Tenemos figuras. Todos los días tenemos inconsistencias en cuanto a lo que decimos, creer y lo que hacemos, ¿o no? Sí, ayer hablábamos con los matrimonios, ¿no? Y competimos y somos egoístas y queremos ganar y queremos vencer a la persona que más amamos, o decimos, está eso, y amamos a Dios también, ¿no? Entonces, hay inconsistencias, y Jacobo sabe de esto, Santiago sabe de esto. Todos estamos afectados más de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas que están fracturadas, para hacerlas completas. Y en ese proceso en el que estamos todos los hijos de Dios. Y eso comienza con la sabiduría, con la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Por este motivo, Jacobo conecta la prueba de nuestra fe, es decir, darnos cuenta en dónde estamos parados y en quién estamos confiando, con la perseverancia, con el gozo, con el ser perfectos, con la sabiduría. Y dijimos que en el principio que Santiago tiene en mente las enseñanzas de Jesús. Sobre todo las del Sermón del Monte, pero también la del libro de Proverbios. Por eso la sabiduría en esta carta es una palabra y un concepto fundamental en el cual está parada todas las otras enseñanzas que Santiago nos va a enseñar. Versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si bien podríamos aplicar el versículo 5 para cualquier circunstancia de la vida, aquel que no tenga sabiduría, pídasela al Señor. Santiago lo hace en el contexto de la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna u otra manera, lo que está diciendo es que si nosotros no estamos teniendo una perspectiva correcta de la prueba, es decir, vivirla con gozo, entendiendo que su finalidad es que podamos ser íntegros, completos, consistentes en lo que pensamos y vivimos, como una oportunidad para experimentar el fruto de la vida, tomar la sabiduría del cielo. Si esto no es una realidad en nuestras vidas hoy, hay una solución. Si yo la prueba la tomo como un garrón, como que Dios me está castigando, como que Dios, ¿por qué Dios? Y todo ese tipo de cosas que generalmente a veces lo hacemos, nos enojamos con Él y cuantas otras cosas. Santiago dice que esa persona carece de sabiduría. Y la solución consiste en pedirle a Dios más sabiduría del cielo, la cual Él da generosamente y sin menospreciarte, sin reprocharte absolutamente nada. Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bien. ¿Qué más? Es silencio. A veces el silencio es actuar con sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de poder
ver todo lo que el Señor nos enseña. Es poner en práctica el conocimiento. El discernimiento, el conocimiento del bien y del mal. Bien. Es un don. Ahora, ¿cómo? Cristo, acabo de leer, ¿no? El pastor Carlos en Corintios, ¿no? Cristo es sabiduría. Lo buscó, bien. Da la fuente. Está bien, Carlito. Para eso tenemos, ¿no? Usémoslo bien, ¿eh? Hacemos cada pavada con el celular. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Es un atributo de Dios. Es lo que Dios utilizó para crear todo el universo. Es una fuerza creativa e inteligente que proviene del Eterno. Esta sabiduría está disponible para el ser humano, pero comienza en Dios. Recién decía Cris, ¿no? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué significa eso? Significa tener un respeto sano de la definición del bien y del mal según Dios. Aprender los límites de estos y no cruzarlos sería tener sabiduría. Ahora, la sabiduría nos da la capacidad de poder comprender desde la perspectiva divina toda y cada una de las circunstancias que nos toca enfrentar en este mundo y tomar decisiones en base a los valores y principios del reino de Dios. Contar con esta visión nos ayuda a tener la imagen correcta de Dios, sabiendo sobre todo que Él es digno de confianza, que Él planea todas las cosas para nuestro bien, aún aquellas pruebas más difíciles que nos toque vivir, que generan dolor, angustia. Aún esas Dios las permite con una finalidad benevolente y por supuesto para llevar gloria a su nombre. Ahora, una persona sabia es sabia cuando toma decisiones que generan dentro de los valores y principios bíblicos una buena vida, un mundo mejor, un espacio mejor. Lo repito, una persona sabia es cuando toma decisiones que genera dentro de los valores bíblicos y principios una buena vida, un mundo más bello. Parece romántico, ¿no? Un mundo más bello, un mundo ideal. No, pero cada vez que nosotros actuamos de esa manera, que contribuimos para mejorar, estamos obrando de una manera sabia. Cuando pensaba en esto, digo, bueno, básicamente es cuando cada uno de nosotros, a través de nuestras decisiones, expresamos la imagen de Dios. Porque Dios es sabio. Y cada decisión que Dios toma es para el bien. Ahora es interesante que Santiago dice que aquel que pida sabiduría lo haga con fe, sin dudar. Es la única condición que Él pone para que podamos recibir esta petición. ¿Hemos pedido con duda alguna vez? Ahora, volvemos. El marco en el cual Santiago dice todo esto es en el marco de la prueba de nuestra fe. ¿Dudar de qué? Pida sin dudar. ¿Dudar de qué? ¿De que Dios lo va a hacer? ¿De que Dios es Dios? Exacto. Lo que Santiago está diciendo acá tiene que ver no tanto con el pedido en sí, sino con a quién le estamos pidiendo. La imagen que estamos teniendo de Dios a la hora de pasar una prueba. Y eso
en lo personal, le da una connotación mucho más fuerte. Porque cuando leemos el pasaje, qué exagerado que es Santiago. Fíjense lo que dice. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. La persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes fueron a la costa. ¿Cómo estaban esas olas? Endemoniadas, ¿no? Iban para un lado. Bueno, así dice que es la persona que duda. Y me llama la atención, no sé ustedes, pero lo hemos leído tanto. La lealtad dividida. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Pero Santiago dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. ¿No les llama la atención lo radical de Santiago? Bueno, por pedir que, bueno, el Señor si me lo da, no me lo da. No tiene que ver con eso. La realidad es que Santiago escribe de esta manera porque entiende que al pedir con duda, de lo que están dudando es del carácter de Dios. De su bondad, de su generosidad, de su confianza. Alguien que piensa que Dios es mezquino, que tiene pensamientos de mal, que genera cosas para que nosotros caigamos en trampas, claramente está siendo llevado por la misma sabiduría que utilizaron Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿o no? Adán y Eva tenían la lealtad dividida. La serpiente, ¿qué le dijo? Con que Dios, ¿no te suena raro Adán y Eva? ¿De qué dudaron Adán y Eva? De la imagen de Dios, del carácter de Dios, de la generosidad de Dios, de la bondad de Dios. Y Santiago dice, ojo hermanos, ojo en las pruebas, porque ahí es donde nos damos cuenta qué imagen estamos teniendo de Dios. Cuando vemos a Dios en medio de la prueba y podemos ejercitar el gozo que viene del fruto del Espíritu y podemos tener esa visión de las cosas, estamos siendo sabios, estamos tomando de la sabiduría que Dios da generosamente y que hace que tomemos decisiones sabias, buenas, agradables, que benefician no solamente mi vida, sino mi entorno. Pero cuando yo empiezo a dudar de Dios, Santiago dice, ojo con eso porque tu corazón está dividido. Y lo va a desarrollar más adelante. Como dijimos antes, Santiago sabe que todos nosotros estamos rotos, estamos fracturados. Por tal motivo, Él quiere sacudirnos, Él quiere desafiarnos, Él quiere retarnos para que miremos en dónde estamos parados y que nos demos cuenta a través de las pruebas en dónde está nuestra esperanza, de qué sabiduría estamos tomando para construir nuestras vidas, nuestras familias, si estamos siendo prudentes o insensatos. ¿Les suena eso? No se trata de hacer o dejar de hacer. La idea apunta a reflexionar sobre la fuente de la cual estamos llenándonos cada día para ser. Nuestro modelo es Jesús, quien fue el único íntegro y perfecto que pisó esta tierra, quien jamás tuvo inconsistencias en sus dichos y en sus acciones. Quien expresó en su máximo nivel la sabiduría de Dios.
Él es el único que jamás desaprobó una prueba, sino al contrario, permaneció siempre en Dios por amor al Padre, siempre haciendo su voluntad. Santiago quiere que miremos el ejemplo de Jesús, que nuestra identidad y nuestro valor estén en Él, para que disfrutemos de cada momento de la vida, aún en las pruebas más difíciles, que nuestro gozo siga intacto, porque nuestra esperanza no está puesta en las soluciones terrenales, porque la Biblia no nos garantiza que esas pruebas van a tener una solución terrenal, ¿no? Hay cosas que las vamos a llevar hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que partamos. Pero aún así, Santiago dice, tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. No en las circunstancias momentáneas, sino en aquel que venció a la muerte. Y por medio de su victoria, hoy nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque nosotros fallemos, tenemos la esperanza de Jesús, que Él sí fue aprobado por Dios, que Él sí vivió una vida, la vida que yo no podía vivir, la vivió Él por mí. Y que si hoy fallamos y hoy nos sentimos con esa lealtad dividida, que estamos teniendo una imagen distorsionada, digo, bueno, hoy es el día para pedir perdón al Señor. Hoy es el día para decirle, Señor, te confieso y reconozco que estoy dudando de vos. Porque Dios sabe de qué somos hechos y Dios sabe que hay inconsistencia en nosotros. Pero Él se ha comprometido en esta misión de llevarnos en este proceso para que cada día podamos dejar a través del Espíritu Santo manifestar la vida de Cristo. Y eso es la decisión más sabia que hoy podamos tomar. Reconocer cómo estamos y pedirle a ese Dios esa sabiduría para que podamos vivir una vida sabia que realmente exprese su imagen, que bendiga a la persona que más cerca tiene, que bendiga a sus hijos y que pueda construir su vida en fundamentos firmes sobre la roca que es Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque cuánta paciencia nos tenés, Señor. Cuánto amor, Señor, que demostrás a diario en nuestras vidas. Aún con nuestros errores, con nuestras miserias, con nuestro egoísmo, con el afán de competir, de crecer más, de tantas cosas, Señor, aún de mi familia, en la iglesia. Señor, vos siempre estás dispuesto a amarnos, a corregirnos, a darnos de tu sabiduría, para que podamos vivir vidas que valgan la pena. Vidas sabias, con decisiones que expresen tu amor, que expresen la naturaleza nueva que hay en nosotros. Señor, en esta mañana reconocemos que te necesitamos, que muchas veces tenemos imágenes distorsionadas de quién sos vos, Señor, y a veces no nos damos cuenta en las pruebas, Señor. Y yo no sé si hoy tal vez estamos pasando alguna prueba, Señor, te pedimos que queremos salir aprobado, por eso, Señor, queremos pedirte tu sabiduría, Señor. Señor, queremos pedirte de tu presencia, Señor, de tu inteligencia, de tus palabras, Señor, de la llenura de tu Espíritu Santo, para poder dejar obrar, Señor, en nuestro corazón y poder de esa manera no vivir más nosotros, sino que Cristo viva en mí. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre viene a tiempo y es desafiante, aunque a veces nos incomoda, Señor. La finalidad es que podamos realmente vivir en comunión con vos y siendo bendición a los que están alrededor nuestro, Señor. Ayúdanos a ser una comunidad que reconoce sus errores, que realmente los expresa y que confiesa sus pecados, para que vos puedas obrar, para que vos puedas construir, para que vos puedas sanar, para que vos puedas restaurar. Señor, ayúdanos, Señor, y si alguien está pasando una prueba difícil, Señor, te pido que su esperanza esté en ti, Señor.
Oro para que realmente sus fuerzas sean renovadas, Señor, y su fe esté permanente, Señor, y tenga la finalidad de esa prueba, Señor, un camino bueno, y ellos puedan entender que vos estás en medio de esas circunstancias, Señor, y que nos das todo y pones todo a disposición para que nosotros podamos verte, podamos crecer, podamos madurar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos.